Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Hoy vamos a hablar de fealdad y alguien podrá pensar, dice, bueno, pues no había otro tema. Bueno, es el primer aporte para un programa que ha surgido a partir de la publicación de un libro editado por Almud que lleva por título precisamente Castilla-La Mancha Fea. Les damos algunas claves en nuestro vídeo. Castilla-La Mancha Fea es el título del libro que esta noche nos sirve como hoja de ruta para hablar de los últimos 50 años de arquitectura en nuestra comunidad autónoma. La propuesta viene de la mano de Ediciones Almud, bajo la coordinación de José Rivero Serrano, arquitecto y escritor, y con la colaboración de 10 autores más, entre otros arquitectos de las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Nos ofrece un recorrido por las realizaciones, las más conseguidas y las más discutibles, que son muchas, edificatorias y urbanísticas que se han llevado a cabo en la etapa democrática en los territorios de Castilla-La Mancha y que conforman un conjunto manifiestamente mejorable. Además de las aportaciones centradas en cada una de las provincias, el libro incluye otras miradas sobre los paisajes y sus transformaciones, generalmente a peor, en estos casi 50 años, sobre los museos y su muy insuficiente planificación en el periodo democrático, más allá de su multiplicación numérica, sobre la mirada de los viajeros, foráneos o no, que han atravesado estas tierras, además de algunas otras reflexiones literarias y gráficas sobre el tema que da unidad al conjunto del libro. En palabras del editor Alfonso González, esta obra toma su nombre del libro España Fea, del que es autor Andrés Rubio, periodista especializado en arquitectura, a quien Almud Ediciones pidió permiso para reproducir a escala castellano-manchega el atrayente título de la obra. Sí, sin quedarse únicamente con el concepto de fealdad, la decena de autores que han participado en esta obra van más allá, analizando problemas urbanísticos, acciones mal hechas desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, como grupos de chalets construidos en medio del campo en zonas protegidas medioambientalmente y algún que otro ejemplo más. El arquitecto José Ramón González de la Cal escribe el capítulo dedicado a la capital castellano-manchega titulado Toledo amanece que no es poco, sin duda toda una declaración de intenciones. Al contemplar la figuración de nuestras ciudades y pueblos en sus periferias, lo feo se hace aún más visible. Cuanto más nueva y moderna, más fea es la ciudad, dice, y argumenta que no hay ciudad que no tenga unas afueras feas, algo que se hace aún más evidente en aquellas que están ungidas por ser patrimonio de la humanidad, Cuenca y Toledo. Rotondas, casa de cultura, salones varios, bloques de edificios, monumentos homenaje a colectivos, parques, edificios sin acabar, urbanizaciones en medio de la nada. La lectura de este libro no deja de ser un recorrido por los últimos 50 años de vida de la región, a través de la huella que los hombres han dejado, probablemente con la mejor de las intenciones estéticas, aunque ya saben, para gustos. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y lo que toca ahora mismo es presentar iba a decir a los culpables de esta fealdad. No, ellos no son culpables, sí que son los actores, partícipes de este libro editado por Almud, que tiene también muchísimos otros autores y que yo creo que va a ser un buen tema de conversación. Empezamos por José Ramón González de la Cal, él es arquitecto. José Ramón, buenas Hola, noches. Buenas noches. Ya has venido más veces a nuestro... Creo que es la primera vez que vienes a este plató. Sí, es la primera vez. Sí. Que pisas también este edificio, todo que nuevo, según todo estrenado. avanzabas por el pasillo, observabas con ojo de arquitecto, ¿no? Claro. ¿Los arquitectos podéis pasear por la calle sin dejar de ser arquitectos? No, es que la afición va por encima de todo, entonces vas radiografiando la ciudad. Sí, para bien o para mal, ¿no? Siempre para bien. Bueno, luego hablaremos más profundamente sobre tu aportación a este libro. Tenemos también con nosotros a Jesús Fuentes. Yo le preguntaba, Jesús, ¿y a ti cómo te presento? Porque eres tantas cosas. Por aquí han dicho, ponle como activista cultural. Bueno, me parece bien, si lo dice Alfonso, me parece bien. Bueno, buenas noches, Jesús ha sido político, es escritor, es articulista, es una persona que está siempre muy en la onda de las propuestas culturales y casi siempre desde el punto de vista crítico. Bueno, cuando tienes que dar la razón, la das, pero pocas veces, ¿no? Sí, pero porque yo creo que necesitamos la autocrítica y la crítica. Y procuro además que la crítica siempre sea moderada, no destructiva, o sea, porque si no, no vale. ¿No? Yo creo que siempre hay que apostar por las posiciones críticas, pero que vayan a algún sitio,
que se pueda construir sobre ellas, ¿no? Constructivas, Claro, hoy vamos a hablar de ello, claro, de claro, lo constructivo. claro. Y con nosotros está también Alfonso González Calero, es el editor, es el director de Almud. Él, junto a José Rivero Serrano, que ha sido el coordinador de este libro, ha tenido que batallar con todos estos autores. Vamos a empezar contigo, Alfonso. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. ¿Cómo se os ocurre hacer este libro? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Existe ya un libro, existía cuando pensamos, José Rivero y yo, que se llama España Fea, que es un libro de Andrés Rubio, muy recomendable, y la verdad es que copiamos la idea de ahí, o sea que no, original no tiene nada. Lo que sucede es que José Rivero, que conocía a Andrés Rubio, le llamó y le pidió permiso para copiar de alguna manera su título. Entonces de Castilla-La Mancha, de España Fea, pasamos a Castilla-La Mancha Fea. Entre otras cosas porque en aquel otro libro, en España Fea, las referencias a los territorios de nuestra región no eran demasiado abundantes. Yo cuando leí ese libro, lo leí nada más salir, me gustó mucho, pero me parecía que faltaban muchas cosas por contar de Castilla-La Mancha. Entonces lo pensé, lo hablé con José Rivero, que es un buen amigo, está en el equipo de la editorial desde el principio, y le pareció una buena idea, y entonces en realidad fue él, José Rivero, el que se encargó de contactar con los otros 4 arquitectos en las otras provincias, José Ramón aquí en Toledo y en las otras 4 provincias, y luego con otras personas que han hecho artículos de tipo sectorial, no ya centrados en una provincia, sino más en alguna temática tal. Uno de ellos, desgraciadamente fallecido, Miguel Cortés, que era un catedrático de arte en la Universidad de Castilla-La Mancha y que desgraciadamente pues ya no está con nosotros, pero bueno, que tuvo tiempo de redactar estas líneas. Y así fue, así de sencillo, y bueno, no sé si el resultado estará a la altura o satisfará a la gente que lo conozca, pero por lo menos a nosotros, a los autores, a los que hemos participado de alguna manera, pues nos parece que hacía falta un libro como este. Como decía Jesús hace un momento, de una mirada crítica y autocrítica también, no solamente echando la crítica hacia el exterior, hacia los demás, sino también en parte la autocrítica, por lo que podamos haber hecho mal cada uno, pero esa era un poco la idea, ¿no? Bueno, el subtítulo del libro es Un recorrido por su arquitectura en democracia, digamos que lo acotamos, ahora que estamos tanto de centenario, sí. De centenario no, de 50 años 50. de aniversario, en torno a ese periodo de la historia española, lo acotamos a eso. A ver, ¿el concepto de la fealdad existe o va evolucionando, José Ramón? ¿O es una cuestión de gusto? Bueno, cuestión de gusto, sí, de buen gusto y mal gusto. La fealdad es una cosa que va intrínsecamente unida a la belleza y, pues por ejemplo, si vemos el símbolo de la belleza, las 3 gracias de Rubens, pues son unas mujeres corpulentas, carnales, pero las 3 gracias de Rubens representadas en Pompeya son 3 mujeres normales, o representadas por Botticelli son 3 mujeres vaporosas, o representadas por Picasso son 3 mujeres que no se sabe para dónde están mirando, ¿no? Sí. Y todas a mí me parecen bellas, no me quedaría ni con una ni con otra. La belleza es una cosa, y la fealdad, que es el contrapuesto, es una cosa que se va construyendo a lo largo de la historia, y no diría tanto que es un tema de gusto, sino que es un tema que tiene una parte objetiva y subjetiva que se va formando con el tiempo, con la civilización, con la cultura. Y bueno, pues en cada momento la fealdad está valorada de una manera distinta. Conocer la fealdad es también una forma de acercarse a la belleza, que quizás es una aspiración humana del ser humano, y sobre todo de las ciudades. ¿No? Sí, sí. Pero se puede ser feo, pero puede ser funcional cuando hablamos de arquitectura, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, bueno, las herramientas, por ejemplo, las herramientas no se les atribuye, de una ferretería no se les atribuye una condición de belleza, ni tienen una utilidad, digamos, espiritual como objeto de arte, pero sin embargo, como un martillo, por ejemplo, pues es un cacharro que tiene un palo y un mazo de hierro y nos sirve para hacer algo. O una pala, ¿no? Nos sirve simplemente para mover tierra. Tiene una condición de utilidad que les transfiere también una cierta belleza. Incluso, fíjate, la pala esa que de niño utilizabas para mover arena en la playa, pues pasado el tiempo esa pala ya ha perdido su función. Sin embargo, la guardas, ¿por qué? Porque está cargada de otros hechos subjetivos que son la memoria. Entonces el hombre tiene una parte también espiritual, aparte de la material, y yo no diría tanto que lo funcional no tiene bellezas, que son cosas contrapuestas, ¿no? Casi te diría que esas herramientas prácticas tienen una belleza indiscutible. Bueno, lo que habéis querido recoger en este libro son determinadas actuaciones
arquitectónicas, bien sea desarrollos urbanísticos, bien sea rotondas, bien sea plazuelas, bien sea urbanizaciones, que bueno, que no solamente son feas, según vosotros y los autores del libro, sino que están completamente sin sentido, o sea, fuera de lugar. ¿Es así, Jesús? Bueno, a ver, es que primero hay que hacer una cuestión previa, porque Alfonso ha dicho que no conoce el resultado. Yo que me he leído el libro y además le he subrayado, a mí me parece que es un libro magnífico, que además es un libro donde se condensa a través de la arquitectura y del urbanismo, de los accesorios urbanos, donde se condensa la historia de Castilla-La Mancha, pero sin tapujos. O sea, ahí no hay incluso planteamiento ideológico, es decir, la arquitectura te cuenta, el urbanismo te cuenta, la rotonda te cuentan historias. Y entonces esto es lo que han recogido ellos y es lo que de alguna forma trata de reflejar este libro. En consecuencia, se ha conseguido a través de la arquitectura, con un título que ahora yo creo que habría que cambiarle. Yo creo que sería bueno. Tiene 2 meses el libro, ¿cómo le vamos a cambiar el título? No, ya. No, porque no responde. Segunda edición, es que visto el título con el fondo, parece como que desmerece, por decirlo de alguna forma. Tiene un fondo más bello que un título más atractivo, para entendernos. Y yo entiendo que es atractivo y que entra dentro de un proyecto que surgió en un momento determinado en España, que era la España Fea, y entonces, bueno, pues venía bien para Castilla-La Mancha. Pero es que dentro lo que han hecho los autores es plasmar una visión de la comunidad autónoma que resultará difícil encontrarla en cualquier otro libro de historia en los próximos años. Así que yo lo convertiría en un manual de historia para la universidad, para los colegios y para los institutos, porque es tanto lo que dice que supera todos los libros que nosotros nos podamos imaginar. A mí eso me parece maravilloso. Hombre, Castilla-La Mancha y te pone en contacto con algo que estamos utilizando permanentemente, que son los edificios, que son las calles, que son las rotondas, donde sí interviene, y ahí tú lo has planteado perfectamente, los conceptos de belleza y de fealdad. Hombre, sí que es verdad que digo que Castilla-La Mancha ya tiene los suficientes años de vida como para empezar a hacer una historia de Castilla-La Mancha. De hecho, bueno, hay un proyecto, el proyecto de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, de las biografías de autores, el diccionario biográfico de Castilla-La Mancha. Claro, empezar a contar la historia a partir de sus edificios o de sus creaciones, pues no está mal encaminado. Al final, antes estábamos hablando de determinados arquitectos, por ejemplo de Covarrubias, pues que cuenta un momento histórico muy importante en la historia de Toledo y en la historia de España, ¿no? O que es el Escorial, una gran obra arquitectónica que nos cuenta lo que pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años en Castilla-La Mancha a partir de esa arquitectura? Bueno, ha pasado cosas fantásticas, yo creo. El hecho Uy, de qué que bueno, haya... qué bueno. Uy. No, es que me deja la parte crítica. ¿Os habéis repartido los papeles? No, lo que pasa, el libro y sobre todo por el sitio en el que estamos, tiene una parte como de reconocimiento, arrepentimiento y propósito de enmienda. Que es lo que yo me planteé cuando hice un poco la parte que me tocó. La mejor forma que tenemos de superarnos como sociedad es hacer una revisión crítica de lo que hemos hecho. Y en esa revisión crítica tenemos que identificar aquellas cosas, quizás en el libro no aparecen tanto las que hemos acertado, porque esas son indiscutibles, pero en las que hemos fallado. ¿Para qué? Para al día siguiente volver con este proyecto que es el proyecto de la ciudad, el proyecto del hombre, volver a intentar hacerlo mejor. No tiene otro sentido. Entonces, ¿se han hecho cosas que están mal? Sí, porque somos hijos de nuestro tiempo, vivimos en un tiempo en el cual la meritocracia y la mediocridad son las que se han subido al poder. Y entonces la arquitectura de las ciudades lo único que hace es reflejar esa situación. La ciudad es el espejo donde se refleja una sociedad. ¿Cómo podemos mejorarla? Pues arrepintiéndonos y dejándolo constancia en un libro para mañana intentar mejorarlo. Ese es el objetivo del libro. El título del capítulo que firma José Ramón es así, José Ramón, no digo José Ramón, no, Toledo.
Toledo amanece que no es poco, la referencia está clarísima, ¿no? Está Claro. clarísimo. A José Luis Cuerda, Me ¿no? parece fantástico, sí, sí, es una película que me gusta muchísimo y además dentro de esa película que llena de absurdos y entretenidísima, divertidísima, hay una cosa indiscutible, es que el sol vuelve a salir todos los días y hay que levantarse y volver a construir la ciudad. Y ese es el origen del texto, sí, sí. Y además yo creo que en esta tierra podemos encontrarnos lo mejor y lo peor, incluso de lo peor podemos hacer virtud. Que creo que también es otra de las recomendaciones que se pueden sacar de la lectura del libro. Hay una lectura de este libro en la que, por ejemplo, alcaldes, concejales de urbanismo, de quien sea, de ciudades pequeñas o de pueblos o de capitales incluso de provincia o de la capital de aquí de Castilla-La Mancha, pueden decir, pues mira, a nosotros no nos toca mucho o nosotros no salimos mucho. Sería bueno hacer una lectura así. Yo creo que nos toca a a ver, todos. No, claro, yo creo que es un planteamiento colectivo. Yo creo que somos hijos del tiempo en el que vivimos y como consecuencia de ser hijos del tiempo en el que vivimos no estamos exentos de los errores y de los planteamientos que cada uno hace. Que seguramente a algunos les parecerá muy bonito, pero que cuando lo ves o a otros les parece horroroso, ¿no? Incluso cuando el tiempo pasa por ello, lo ven más horroroso o más acertado, ¿no? Pero esto es el momento en el que estamos y decía José Ramón, estamos en un momento de mediocridad. Sí, porque estamos en un momento de sociedades pobres. Si antes los que tenían mucho dinero hacían grandes palacios para demostrar su poder, para demostrar su saber, para demostrar que ellos tenían gusto estético y le encargaban a los arquitectos que les hicieran, que le expresaran en piedra o en pintura esos conceptos que él tenía. Ahora eso ya no lo tenemos. Ahora lo que tenemos es que hacer pisos para que empiece a vivir mucha gente. Y esos pisos, para que empiecen a vivir mucha gente, pues se hacen en serie. Ahora se está discutiendo sobre los pisos cebra, que se están empezando a imponer en España por todos los sitios. Son pisos, moles, que se hacen casi tiradas por un cliché. En serie. En serie, efectivamente. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, bueno, ¿eso qué es? Eso es la fealdad. ¿Pero producto de qué? De la sociedad en la que vivimos, de la que no somos ninguno responsable y todos somos protagonistas. Claro, es que cuando además nosotros vivimos en Toledo, cuando tenemos que presumir de algo, aunque no hayamos sido partícipes de ello, en eso siempre hablamos en primera majestática. O esto siempre le pasa cuando llega el niño, dice, es que hemos aprobado, pero cuando el niño suspende o cuando pierde la selección española, dice, ha perdido. O sea, pero claro, ese planteamiento también alguien puede pensar, ya, pero bueno, esto viviendo o de alguna manera conviviendo todos los días con una ciudad histórica como es Toledo, tenemos más ciudades bellas en Castilla-La Mancha, pues como Cuenca u otros pequeños pueblos que son... Claro, es un poco como elitista, claro, ellos vienen de ahí y tal, pero luego es que hay que hacer casas, hay que hacer consejerías, hay que comer, ¿no? Y hay que permitir que los ciudadanos sigan viviendo, no todos podemos vivir en ciudades bellas, ¿no? La funcionalidad, que decía yo. Pero fíjate, ¿no?, que estamos además en una zona donde hay una especie de lujuria geométrica. Si tú sales y te das un paseo por aquí, desde aquí hasta San Marcos, incluso hasta Santo Tomé, empiezas a ver tal cantidad de volúmenes, de arquitectura volumétrica, que es incapaz somos incapaces de digerirlo. Te vas luego a un barrio y ahí ya todo es absolutamente miserable, por decirlo de alguna forma. Bueno, también nosotros tenemos ese contraste, ¿no?, el de vivir en una ciudad bella, que yo creo que en su tiempo no querían que fuera bella, o sí, no lo sé, pero lo que sí es que consiguieron una ciudad bella, y eso yo os reto a que hagáis un paseo por toda esta zona, porque es que todo eso es la lujuria de los volúmenes arquitectónicos, y luego nos vamos al barrio al que queráis, ¿no?, al último barrio maravilloso, donde se está haciendo un monumento faraónico, que es en Santa Bárbara, ¿no?, al pie de la estación. Vais a la estación. La chepa de Santa Bárbara. Es una cosa tan horrorosa,
que incluso en un barrio humilde como es ese, que podía haber mantenido la tipología y la topología del barrio, de repente se ha incrustado ahí eso, y bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora con ello? ¿No? Pero ¿no os parece un poco elitista, o que se puede entender como elitista, prejuzgar a... Es que yo conozco, por ejemplo, a una pareja que se ha comprado un piso ahí, donde estáis diciendo, y oye, ellos están encantados porque han conseguido un piso a un precio caro, pero bueno, más o menos asequible, y en un año lo van a tener. Vosotros, por ejemplo, creéis que cuando se hizo Toledo, este Toledo que va desde la calle de Trinidad a San Marcos, que llega por detrás y llegas a la plaza del Ayuntamiento, la catedral, ¿ellos eran conscientes de que estaban haciendo algo bello o estaban haciendo algo funcional para vivir en aquel momento en la ciudad? Pues sin duda se estaba haciendo algo bello y funcional al mismo tiempo. Y además la fundación de Toledo es una fundación romana, es decir, es el César el que dice desde Roma cómo tiene que ser la ciudad, y todas las ciudades romanas son iguales. Aunque luego sobre esa ciudad se depositará el mundo visigodo, luego el mundo islámico, la antigüedad, el renacimiento, el barroco, que hace que esta ciudad realmente es una de sus singularidades, que sea un yacimiento arqueológico habitado, porque uno va por la calle y se encuentra la historia de nuestra civilización, 2000 años de historia. ¿Había una intención de hacerla bella? Yo creo que sí, implícitamente sí. ¿Qué sucede? Que el gran arquitecto es el tiempo también, la forma de hacer. Y hablas un poco de la arquitectura, hablamos de los monumentos, que son las grandes obras, pero también está el caserío, que acompaña a los monumentos. Si a Toledo le quitamos el caserío, los monumentos no son nada. Y el caserío de Toledo es la arquitectura popular vernácula de la casa, es una cosa muy sencilla, es un patio cuadrado con unas habitaciones alrededor, y con eso se construye la ciudad, que es realmente lo importante en la ciudad, porque los monumentos son la memoria de las civilizaciones, pero el caserío es la otra parte de la sociedad que acompaña a los monumentos, y uno sin otro no son nada. Entonces yo creo que también la arquitectura, digamos, doméstica, la arquitectura más, digamos, de uso de las personas normales, la vivienda, una casa puede ser perfectamente un palacio. ¿Y qué sucede ahora mismo en Toledo? Pues que el urbanismo de Toledo está en un proceso ahora mismo de retroceso, en el cual están sucediendo cosas que son un poco volver a las arquitecturas estas de los años 60, 70, el desarrollismo explicitado en Santa Bárbara, las construcciones fuera de tamaño, las ordenaciones extrañas, la ocupación de arroyos para construir edificios, y quizás debamos hacer un análisis crítico de esa situación. Alguien puede pensar que lo bello es rico, es caro. Pues yo, fíjate, les pongo a mis alumnos un ejemplo sobre este asunto, le digo, ¿qué te parece mejor, o qué tiene más valor? ¿Un diamante, el diamante este que acaban de robar en el Louvre, por ejemplo, o la corona esa, o el aire que tenemos ahora mismo en esta habitación? Y claro, lo primero que te viene a la cabeza es que lo más importante es que lo que más vale es el diamante. Pues no, lo que vale es el aire, porque si nos quitan el aire, que no vale nada, no podemos respirar. Entonces, esos son temas que el valor de las cosas es un valor que también depende con el ojo con el que lo miremos. Se puede alcanzar la belleza y unos niveles de, digamos, de excelsitud máxima en lo más cotidiano. La belleza de lo cotidiano me parece a mí que es una cosa absolutamente insuperable. Fíjate que José Ramón ha hablado del caserío toledano. Pues es que el caserío toledano, que ahora mismo nos parece maravilloso, se va haciendo día a día. Es un caserío que se va construyendo en función de las necesidades de crecimiento de las familias, pero lo van haciendo con una cierta estética. Una cierta estética interior. Es por lo que ahora podemos permitirnos el lujo de ir y descubrir los patios maravillosos, descubrir los poquitos que quedan ya, jardines maravillosos, porque cada casa de aquellas tenía un jardín, tenía casi un corral anexo, y todo eso era utilidad. O sea, no se buscaba realmente profeso la belleza, sino la vivencia. La vivencia alegre, la vivencia amable, la vivencia en contacto con la naturaleza. Y a mí eso me parece que es una auténtica maravilla que en el casco se está perdiendo. O sea, ya no hay... Yo vivía en una casa donde era un corral enorme, un patio enorme, y en torno a ella estaban las viviendas. Bueno, esa era una concepción de la vida donde estaba la comunidad, estaba la gente
que hacía la vida en el patio, y luego cada uno se refugiaba en sus casas. Bueno, ese modelo, todo eso ha desaparecido porque, claro, hay que meterle ladrillo y hay que ganarle dinero al metro, ¿no? Entonces, en eso estamos perdiendo mucho, y Toledo en eso está, bueno, ha perdido ya prácticamente. Bueno, pero el libro se refiere también a otras ciudades, por supuesto, están representadas las 5 capitales castellano-manchegas, que no quiero que luego me acusen de hacer partidismo toledano, para lo bueno y para lo malo. Las provincias, quiero decir que hay muchos ejemplos, ahora mismo no lo recuerdo, porque hace mucho que vi el libro, pero aparecen ejemplos de pueblos importantes donde aparecen casos concretos, pues eso, de esa fealdad o de esa mala práctica que no se podía. Pues el libro tiene muchas ilustraciones y ahí aparecen no solamente de las capitales de provincia, que también, sino de poblaciones, pues yo qué sé, pues como Tarancón o Tomelloso o Valdepeñas, bueno, no digo ciudades que sean feas en sí mismas, sino que tienen determinados ejemplos de cosas muy mejorables, ¿no? Yo creo que el libro viene a decir que la arquitectura que se ha hecho, o la arquitectura y el urbanismo que se han hecho en estos años de democracia, en estos 50 años, es manifiestamente mejorable. Es decir, no es que sea mala en sí misma, sino que podría haber sido mejor de haberse tenido un poquito más de cuidado, tanto los arquitectos como sobre todo los responsables, las autoridades, bien municipales, bien autonómicas y tal, que han tenido que controlar esos procesos, ¿no? Pero vamos, yo la conclusión que estoy sacando de esta charla, de José Ramón y de Jesús, es que el libro es combina un poco la crítica con la autocrítica, por una parte, y sobre todo tiene un planteamiento que quiere ser constructivo y positivo, o sea, que no es un libro, es decir, qué mal lo hemos hecho todos, qué malos son todos, sino que de alguna manera es un poco mirarnos sobre nosotros mismos, sobre lo que ha pasado en estos 50 años, que muchos de nosotros hemos vivido casi íntegramente ese periodo, otros no, pero bueno, y entonces en ese sentido la conclusión yo no creo que sea derrotista, es decir, qué desastre, qué malo es todo, sino que bueno, hay cosas que se podían haber hecho mejor, y como decía antes, yo creo que José Ramón, pues la idea es conseguir que estudiando esto, sabiendo bien lo que hemos hecho mal, lo que viene a continuación no caigamos en los mismos errores, ¿no? Vamos a hablar de diferentes invasiones que sufren nuestros pueblos y nuestras ciudades. Hay una invasión que es la invasión de las letras. Ah, las letras, sí. Sí, de pueblos. es sugerencia de un compañero, dice, las letras. Hombre, cuando las vimos la primera vez, que yo no sé dónde las vi, pero cuando las vimos la primera vez, Sí. y que puede pasar también con otros elementos urbanísticos, lo ves una vez y dices, pues mira, está bonito esto, o el primer edificio Zebra que ves, dices, Sí. pues mira, está bien, o la primera casa Cubo que ves, pues mira, pero claro, cuando se va repitiendo, y independientemente del contexto, una ciudad histórica patrimonial, una ciudad dormitorio, un pueblo de 3.000 habitantes, un pueblo mediano de 10.000, 12.000 habitantes, ¿por qué cuando una cosa se pone de moda la tenemos que automáticamente mimetizar en todas las ciudades? Y sobre todo una ciudad como esta que tiene identidad, que no necesita de esas cosas, ¿no? Otra vez con Toledo. Claro, o No, pero también vale para Cuenca. Vale para todos, sí. Vale para En realidad esto de Ciudad las Real. letras surge, el culpable es un gran diseñador, Michael Gleiser, que el I Love New York, El que Nueva todos York. hemos copiado, Ese mola, claro. abre, digamos, una promoción de la ciudad que todos intentan mirar, que luego lo repite Ámsterdam, con el I Am Amsterdam. Pero esto ha sucedido hace 20 años o casi 30, sí. Y aquí nos acaba de llegar a la rotonda ya en su versión más degenerada, sucedáneo y tal, pues 35 años después, que es lo que le sucede a Toledo, que le llegan las cosas, sucede a Toledo y a las ciudades, porque estos aparecen en Toledo y luego aparecerán en los pueblos y luego en los barrios y tal, y cada uno quiere expresar su identidad con este tema de significarse con su nombre, ¿no? Pues esto viene quizás de la incultura y la mediocridad de quien toma esas decisiones, no tiene otra explicación, porque tiene una ciudad que tiene valores propios y tiene valores identitarios, que no necesita reivindicarse con un nombre, porque tú dices Toledo, todo el mundo sabe dónde está Toledo, por ejemplo. Otra cosa es los pueblos a lo mejor que necesitan explicitar su identidad de una determinada manera poniendo su nombre, pues se acaban haciendo cosas absolutamente innecesarias porque se han visto en otros sitios y se conciben como símbolo de la modernidad, pero se conciben de una forma muy, digamos, muy tosca, muy burda, que pues añade a la ciudad sobre todo ruido. Yo entiendo que nuestras ciudades están llenas sobre todo de todos esos chismes que van llegando, se van acumulando, y quizás lo que habría que hacer es una labor de limpieza en nuestra ciudad de todas esas cosas que nos sobran y que llegan a base de promociones, de dineros de Europa, de subvenciones, para inmediatamente con el tema de alentar el turismo, embellecer, y lo que se hace es, digamos, estropear la ciudad.
es un mal que sí, que está muy extendido y cada cierto tiempo vemos porque se nos ponen carteles con cositas que luego nadie lee. Tenemos otra invasión, la invasión de la rotonda. No hay alcalde sin rotonda. No, es así. Es verdad. Hombre, que las rotondas, a ver, para la regulación del tráfico son necesarias, ¿eh? No quiero yo aquí mandar un mensaje de autarquía. Las rotondas son necesarias, pero son necesarias esa repetición de ese mismo modelo de rotonda con la estatua Con en el un centro. mono. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, que no hay alcalde sin rotonda y cada uno pugna por hacerla lo más hortera posible, ¿no? Es decir que, pero yo creo que ahí lo que hay es una pura cuestión utilitaria, es decir, se ha descubierto que en vez de tener un guardia regulando el tráfico, se le pone una rotonda y quien se autorregula son los ciudadanos Bueno, pero eso no es malo. y los conductores. Eso no es malo que ¿Ya? los conductores tengan responsabilidad a la hora de saber cómo coger. Otra cosa sería si sabemos coger bien las rotondas. Un conductor en un coche deja de ser un ciudadano normal, se puede convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí hemos aprendido, o bueno, sí nos ha aprendido, nos enseñan a que nos autorregulemos en las rotondas. Y siempre hay, no sé por dónde entras, pero salvo alguno muy bruto, si ve que te has equivocado, te deja pasar, te cede el paso. Bueno, es una forma de autorregular el tráfico sin guardia. Es decir, es una forma económica. Y luego además están los ingenieros y los arquitectos que les encanta hacer ese tipo de cosas porque les gusta mucho trazar líneas. Bueno, perdón. ¿Nunca has hecho una rotonda, José Ramón? No. Joder, una amiga Profesa mía, que ni no. Dios quiera que me haga falta. No, pero del tráfico lo que es sorprendente es que tú vas por la carretera en tu coche y sabes que tienes que ir por la derecha, no hacer barbaridades, llegas a una rotonda y procuras no chocarte. Es decir, el ser humano es un espécimen civilizado en cierta medida porque suceden cosas extrañas cuando siempre hay alguno que sobrepasa los límites. Yo creo que España es probablemente en bares y en rotondas somos los más... Superamos a cualquier país. Hay muchos países donde no hay rotondas y no sucede nada y el tráfico funciona perfectamente. Es un tema de adaptación del ser humano. Estados Unidos. Estados Unidos, Alemania, Francia. Y sobre todo que el hecho de que haya una rotonda por un carácter funcional de regulación del tráfico no significa que tenga que tener en el centro algo. Por supuesto, además es contrario a eso que decíamos de la función. Si lo que hace es estorbar a la vista, porque lo que pasa es que son territorios vacíos en los cuales el horror vacui tiende a llenarlos. Tremendo, claro, es que... Ahora tenemos una rotonda en Salto del Caballo con un parque de hectárea y media, es decir, un parque con una acera alrededor, un parque al que no se puede acceder, pero hay un parque. Bueno, está enfrente de Toletum. Sí. Claro, sí. ¿te refieres a ese la es. de Alfonso VI? No, a la que A está la el Salto del otra. Caballo. Está en el Salto Salto del del Caballo. Caballo, sí, del sí, campo sí, de sí. fútbol. Hay un Ah, parque bueno, la magnífico enorme. con su Rosaleda, con Sí. su parque neorromántico, con su... Con conejos también. Con conejos, sí. Sí. Pero sobre todo que no sé lo que tú Y decías. con una acera alrededor para dar vueltas. Yo he calculado que si das 4 no vueltas... entrar dentro de la rotonda, es decir, entre otras cosas porque no hay forma de Pero, cruzar. pero tiene acera accesible. Sí. Claro, pero te eso es juegas una la cosa vida. que Si yo siempre... intentas entrar en el centro de la rotonda, digo porque no hay forma de cruzar a esa... Bueno, puede ser Hombre, así. tú no puedes invadir la calzada para acceder a la Claro, rotonda. claro. Invadir la calzada peatonalmente para acceder a la rotonda no puedes, Claro, no no tienes puede. un paso. Claro, Claro, no. Entonces, ¿quién cuida de la rotonda? Que yo es algo que conejos. siempre me planteo. O las grandes rotondas que hay, por ejemplo, en el acceso a Luz del Tajo, al centro comercial. Sí. Bueno, las cuidan los servicios de jardinería. Sí, pero bueno, que se juegan un Bueno, poco ahí tipo. en el tema de la rotonda sucede otra cosa y es el mundo del automóvil que empieza, digamos, a estructurar la ciudad, que es un tema que deberíamos también cambiar, ¿no? Es decir, el ser humano se mueve con sus piernas, el automóvil es una herramienta que poco a poco va a ir desapareciendo dentro de la movilidad, se irá sustituyendo por otras formas de transporte y lo que sucede es que el diseño urbano del tráfico rodado ha acabado, digamos, metiéndose en el diseño de la ciudad. Y no es lo mismo una carretera que una calle, no es lo mismo. Y esa forma de diseñar la ciudad pues ha hecho que las ciudades se construyan y se planifiquen a la medida del coche, no a la medida de las personas. Y son dos medidas totalmente Hay distintas. ciudades que resisten, como por ejemplo el casco histórico de Toledo, que por más que le queremos meter coche, no nos damos cuenta que no está hecho para coches, ¿no? Pero entran los coches. Sí, claro. A pesar de todo, ahora mismo cuando yo venía para acá era un infierno.
No había Sí. manera de pasar Sí, por sí, Zocodover sí, sí, y la, sí. y la Y no calle hay ancha. rotondas, no hay Y rotondas. no hay rotondas, pero era todo, Sí, sí, todo sí. saturado. Ujú. Y además se Luego ponen en hay- segunda fila, en tercera. Luego pero hay ¿sabes? evoluciones del concepto rotonda. Por favor, hay que hablar de la rotonda de Alfonso VI, la que está enfrente Ah, de la sí. actual Escuela de Arquitectura. ¿Habéis planteado, no sé, algún ejercicio ya sobre esa rotonda? Desde ¿En la- qué sentido? ¿La demolición? Yo creo que no hay entrada más fea a la ciudad que pueda ser esa, ¿no? Lo tiene todo, un caballo que te da la espalda, te enseña el culo, un edificio fruto de la mediocridad, que un edificio que funciona muy bien, porque lo que sucede dentro probablemente sea de lo más avanzado que existe en la ciudad, de un espíritu crítico que desarrollan los alumnos allí donde doy clase, Sí, pero bueno, que es feo en sí, o sea, es un modelo de fealdad. Y Toletun es feo, se ha comentado en la redacción, Toletun es feo. A mí no me parece tan feo. No sé, pues quizás porque le pongo por encima la funcionalidad que tiene ahora, que por fin le hemos encontrado un uso a Toletun, porque para lo que nació a lo que es, Que era un no centro tiene para nada. turistas, un centro de Era un recepción. centro de recepción de De Igual turistas. quiere turista. decir que la forma tampoco es determinante, es decir, Sí. que cosas que son aparentemente formalmente feas, el ser humano tiene la capacidad de darles vida e insuflarles otro matiz, ¿no? Yo creo que eso también es un tema contemporáneo que deberíamos analizar, sobre todo para la reutilización y la regeneración y la reimaginación de la ciudad esta fea que hemos construido. Es decir, la podemos reinventar y crecer desde dentro, y en vez de seguir consumiendo suelo, podemos sobre nuestras propias cenizas hacer una ciudad mejor. Yo creo que sí. Ujú. Es muy interesante, sobre todo si lo llevamos aquí al casco histórico. Tenemos muchos edificios vacíos. Está el tema de los conventos, a nadie se le escapa, que es un problema que yo creo que preocupa. Yo no sé si ocupa, pero sí que preocupa, y que efectivamente no todo lo podemos arreglar. Bueno, no digo que dinamitar los conventos, pero bueno, dinamitar otras cosas, no todo lo podemos arreglar dinamitando. A lo mejor se pueden reutilizar los edificios, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, de la biblioteca del Alcázar, cómo el Alcázar se convirtió en biblioteca. Puede haber otras formas, ¿no? A Por lo supuesto, mejor. por claro. Lo que supuesto. pasa es que necesitas de más. En Santa Clara se están haciendo unas experiencias que están funcionando muy bien, y los conventos pues son edificios que son perfectamente reutilizables sin perder una cosa que hay que proteger, que tiene mucho valor, que es la vida conventual, la vida espiritual. Pero también hay que hacerlo compatible con esa media que tenemos hoy en día, y es que cada monja de las que habita en Toledo toca 1000 metros cuadrados de convento, que eso hace que esos espacios sean muy difícilmente sostenibles. Pero bueno, yo creo que hay experiencias positivas como esta que te comento de Sí, Santa en Clara, otras ciudades también que se están haciendo probablemente, cosas. aunque ahí lo que debería primar sobre todo es la preservación de la vida espiritual, que es una forma de patrimonio que no deberíamos perder en nuestra ciudad. Lo que pasa es que eso está, yo creo, irremediablemente condenado a perderse. Puede Entonces, ser. lo que hay que ver es cómo, manteniendo la tipología y las características urbanas y arquitectónicas de esos edificios, cómo se les da sentido útil. Sí. ¿eh? Antes hablábamos de rotondas. Como las rotondas son feas, se les pone verde, ¿eh? Para tratar de que sean un poquito más bonitas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues da gusto ver flores y tal, pero es Bueno. una forma de utilización. A veces es artificial el césped, Bueno, ya el plástico. es plástico. Bueno, digo cuando hay Bueno, naturaleza estoy de de acuerdo, verdad, ¿no? sí. Pero bueno, pero es un intento de darle una utilidad. En los conventos, por ejemplo, el grave problema que se tiene es no se puede mantener ese patrimonio espiritual tan elevado como el que tuvo Toledo en un momento determinado, y entonces ahora hay que convertirlo en otra cosa. ¿En qué? ¿Cómo mantenemos las características de esos edificios y al mismo tiempo le damos utilidades habitables? Para que la gente pueda vivir. O sea, que es que además en Toledo, claro, hablamos siempre de Toledo, Toledo, que tiene un casco como que tiene tan amplio, es la ciudad que más problemas tiene de habitabilidad. Si tú ves los conventos, vale, pero si tú ves los que eran comercios, que se están rehabilitando algunos, se están recuperando algunos como vivienda, pero es que los comercios están cerrando todos, los comercios minoristas Sí. están cerrando todos, ¿y qué se hace con eso? Tenerlos manchados ahí, porque luego vienen las pintadas, ¿eh? Y fíjate lo que va a venir después. El Hospital Virgen de la Salud, que ya nadie sabe qué hacer con él, pero es que dentro de poco va a venir el Hospital Provincial, que ya nadie sabe lo que va a hacer con él, y el del Valle. O sea, grandes moles, grandes edificios
que nadie sabe qué hacer con ellos. Sin embargo, A lo hay que... mejor alguien lo sabe y no lo quiere decir. No, porque todo eso supone proyectos, supone ideas y supone dinero. Pues por eso. Vamos Bueno, a ver, ahora estamos haciendo un ejercicio en la escuela donde doy clase de reconversión de grandes edificios, de grandes infraestructuras en vivienda. Y estamos haciendo un ejercicio que es reconversión de un convento, reconversión del Hospital Virgen de la Salud, reconversión de la zona militar de Santa Bárbara, donde está el hospital, y reconversión del CREA, que tanto te gusta, en vivienda. Y están los alumnos, pues nos plantean, oye, construid aquí cómo soñaréis vuestra casa. Y están saliendo ejercicios interesantes. Y tiene una componente muy positiva, es que la carga muerta, es decir, la parte que más cuesta a un edificio, que es hacer la estructura, puede ser reimaginada y reproyectada para un uso residencial, que es lo que nos toca hacer ahora. Nuestros jóvenes no tienen acceso a la vivienda, que es un derecho, creo que es un derecho constitucional. Entonces yo creo que la reconversión de esas grandes infraestructuras en vivienda es una gran oportunidad. Y en Toledo podríamos ser pioneros en eso. Hombre, tenemos la facultad, afortunadamente la facultad de arquitectura. Tomamos nota para que nos lo cuente. Lo has dicho tú, esta vez no soy yo, el CREA. ¿Qué hacemos con el CREA? Con el Quijote CREA, dice reconversión en vivienda, pero se tendrá que terminar primero. Bueno, hay una estructura ya muy potente, construida, con un aparcamiento debajo, con unas infraestructuras hechas, con unos accesos. ¿Es necesario en esta ciudad más dotaciones culturales si tiene ya las suficientes y ni siquiera... Lo último que se dijo es que iba a albergar las Cortes. Ya, pero como se ha dicho que va a ir otras muchas cosas. Si hacen la historia de ese edificio, a mí me parece que es un edificio maldito, porque todo el mundo quiere darle utilidad, pero luego nadie le da utilidad, porque al final las dificultades que tiene ese edificio internas, no las constructivas externas, no sé las internas, pues no lo conozco tanto, no son casi útiles para nada. Entonces, lo que si se le puede convertir en vivienda, yo propuse en algún momento que se volara, o sea, que se dinamitara. Demasiada dinamita aquí en el programa. Y que se empezara de nuevo, ¿no? Porque todavía no ha hablado aquí, tengo una petición también de un compañero de la Ciudad del Cine, todavía no ha hablado de eso, que está en polvorines. A veces las cosas se juntan, ¿eh? No, pero yo, dejarme que intervenga, vamos a ver, yo creo que estamos de acuerdo todos en que el problema social más importante que tiene España en este momento es la vivienda. Yo creo que nadie pondría en duda. Cuando digo la vivienda, quiero decir la falta de vivienda o la escasez de vivienda, ¿no? Entonces, yo que me gusta mucho a todos los que estamos la cultura y las manifestaciones culturales, entiendo que la vivienda es lo más necesario que hay en este momento, ¿no? Entonces, reconvertir eso, el Quijote CREA o cualquier otra instalación, las que mencionabas antes, ¿no? Los 3 hospitales y tal, intentarlo al menos en vivienda social o en vivienda pública o en vivienda para alquiler, me parecería un acierto enorme. ¿Pero eso es factible? Lo haga quien lo haga, me parecería... ¿O cuesta tanto dinero que mejor es tirarlo y hacerlo nuevo? Normalmente cuando se tira es para construirle luego 3 plantas más. Claro. Entonces, yo creo que si es la cultura de reaprovechar las cosas. Claro. Es lo que ha hecho esta ciudad durante 2000 años. Lo que ha sido Toledo. Construir sobre lo construido y volver sobre lo mismo. Y además con una cosa muy interesante es que se da en esta ciudad y que no se dan en otras ciudades porque no lo tienen, que es la memoria. Es decir, la memoria como elemento también constructivo. Es decir, hay edificios que a lo mejor no son interesantes como bellos, pero que residen ellos, digo, en la memoria de la ciudad, y hacerlos desaparecer para bien o para mal, pues tampoco puede ser interesante. Los chicos están haciendo ejercicios muy interesantes. No sé si el CREA tiene mucha memoria, técnicamente tiene una memoria buena para la ciudad de Toledo. No, me dices el Virgen de la Salud o el Valle, sí. Pero hay una cosa muy interesante en la arquitectura, que es que cuando hay una dificultad hay una oportunidad. Eso es verdad. De resolver la un ciudad problema. del cine. La ciudad del cine, que nos queda poco tiempo, por peticiones del oyente. La ciudad del cine, ¿lo veis factible? Esta ciudad de cine, sí. En sí es un decorado. A ver, ahí había un proyecto que era, a mí me parece que era mucho más bonito, que era dejárselo a la universidad para que se hiciera un centro de investigación en la zona de Polvorines. Pero por estas cosas que pasan aquí, de repente ese proyecto no prospera y viene lo del cine. Es muy prematuro decir nada porque a lo mejor tiene mucho éxito o es un fracaso total. Si no van a tocar la estructura que simplemente van a reutilizarla, pues bueno, puede tener un sentido. Si además todo eso se dignifica y se le convierte en un parque que sea público, no cerrado, porque también las tendencias son
públicas, pero luego se cierran porque me interesa a mí, me gusta, porque me roban y tal. Si eso se mantiene con una cierta idea de utilidad cívica, pues a mí me parece que no está mal, pero hay que verlo. Se desconoce el proyecto, con lo cual no se puede opinar. Claro, es que es muy Y difícil. ya el desconocer el proyecto y que no se pueda opinar y no se pueda tener, digamos, críticas sobre él, ya no es alentador. Es decir, Sí, te hace recelar un poco. cuando las cosas se enseñan es porque uno está orgulloso de ellas, ¿no? Y mira, yo voy a hacer esto y te lo puedo enseñar. Cuando no se enseña, pues la cosa no empieza muy bien, ¿no? Porque hay cierto recelo, y desconfianza a lo que se oculta. Yo desconozco el proyecto, no sé. Lo que sí que sé es que el sitio es magnífico y con unas posibilidades magníficas. Y estoy seguro que hay la mejor intención de hacerlo bien, pero no se puede opinar porque se desconoce. Bueno, pues sintiéndolo mucho hemos llegado al fin, nunca mejor dicho, al DEN de este programa que, como suele ocurrir, se queda con muchas ventanas abiertas. Fíjate que no te he preguntado ni por el POM, ni por los desarrollos urbanísticos, ni por macro desarrollos urbanísticos como por ejemplo el Quiñón o otras urbanizaciones que tenemos en medio de la nada, la que sirve de portada. Sí, ¿Dónde sí, es esto? sí. Eso es en la tabla de la Llera en Ciudad Real, cerca del río Guadiana. Es un espacio natural muy bonito donde va mucha gente en ¿Y esto qué iba a verano. ser? Y eso pues iban a ser viviendas, evidentemente, y llegó la crisis. Me imagino que es el tipo de edificio que se empezó a construir antes de la crisis. Llegó la crisis inmobiliaria, aquello se paró y que ahí pues ese esqueleto es horroroso, ¿no? Yo creo que es horrible, sobre todo porque está en un entorno natural muy bonito. A lo mejor Pero eso bueno, que necesita- esqueletos de estos tenemos muchos Sí, en sí, muchos sí, otros sí, pueblos, sí, sí. en los pueblos dormitorios alrededor de la ciudad de Toledo, que se han Sí. quedado ahí Sí, y sí. que cuando pasas por la carretera y los ves, dices, ¿y esto qué haces? Claro. Lo tiras, Claro, vuelves sí. a retomar la obra, vienen las Lo ideal ocupaciones sería acabarlo, también. quiero decir, lo ideal también sería pues acabarlo y hacer Esto vivienda. acabarlo no, que esto es muy feo. Es muy feo. Pero Yo bueno, es que estoy es- obsesionado con la vivienda, porque me parece que No, como pero falta sí, tanta sí, vivienda... pero lo todos- feo no. No, pero llevas entendeme- razón. ya, sí. pero por ejemplo, es que se me está viniendo a la cabeza el famoso hotel Algarrobico, El Algarrobico, por sí. salirnos de la comunidad autónoma, claro. que Sí. sí que se va a tirar, que sí que se va a tirar, Bueno, llevan que sí que 20 se va a años tirar, diciendo que y se va a ahí tirar. está, es que no es tan difícil dinamitar. Algunas como tú cosas hay que pretendes. dinamitar, algunas cosas. Ya, hay. pues no tiene que ser tan difícil, porque mira, lo del Algarrobico con no sé cuántas sentencias Sí. y no se termina de hacer. Bueno, que ha sido un placer teneros aquí, como siempre, que muchísimas gracias, José Ramón, te has portado muy bien. Gracias. Y yo creo que en el fondo se trata de una conversación entre amigos. Se ha notado que bueno, teníais muchas cosas que contar, que probablemente otras o no ha dado tiempo o se dejan para otro programa, ¿no? Porque podríamos también hacer una, igual que la invasión de las siglas, los POM, los PAU, los no sé qué. Qué nombre más feos. Eso tienes para muchos programas. Sí, con sí, los bueno, colores tampoco hay así. que aburrir al Ya, personal, ¿eh? Mejor poquito y con gusto. Exactamente, Mira, muy en bien. arquitectura también se aplica eso, ¿no? Mejor con poco que con gusto, ¿no? En todo. ¿no? Sí, sí. En Y todo en la todo, vida, en ¿no? todo en la vida. Sí, sí. Pues Muy bien. muchísimas gracias a los tres y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.